Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para los que nos acompañan en esta mañana, estamos estudiando la carta a los Efesios, pues semanalmente, y ahorita ya nos encontramos en este capítulo. Nuestro hermano José Luis pues ya ha predicado los primeros 3 versículos, y ahora pues gracias a Dios pues me toca predicar lo que sigue hasta donde llegue, hermanos. Pero quiero decirle de antemano que no voy a predicar todos los versículos que acabo de leer, solamente me voy a concentrar en algo. Quiero decirle a ustedes que cuenta una historia acerca de un rey que andaba cazando por el bosque. Inesperadamente este rey, dice la historia, que se encuentra a un muchacho desnudo, ciego y huérfano, viviendo como si fuera un animal. El hombre, el rey, tuvo mucha compasión de este muchacho, que lo adoptó como su hijo. Entonces el rey lo lleva a un lugar y le enseña cosas que se le pueden enseñar a un ciego. Después que este muchacho crece, a la edad de 21 años, dice esta historia que el rey le devuelve la vista, porque aunque era rey, también era un médico muy famoso. Y cuando le devuelve la vista, dice que lo lleva al palacio y le muestra toda la majestad del palacio, le muestra toda lo magnífico que es, y lo declara delante de todos como su hijo. Ahora manda a todos que le sirvan a este muchacho que una vez se encontró en el bosque. Sus siervos del rey ahora le sirven a él. Ahora este muchacho ahora está en la mesa del rey compartiendo su alimento y está gozando de los mismos privilegios que tiene el rey que lo adoptó. Quiero decirles a ustedes algo de esta historia y por qué uso esta ilustración. Porque igual que este muchacho, en un tiempo nosotros estuvimos de la misma manera en una condición miserable, lastimera, delante de nuestro Dios. Lo que podemos ver nosotros en la historia es que este muchacho se encontraba huérfano, se encontraba ciego, se encontraba viviendo como un animal. Pero quiero decirle a ustedes que también la Biblia describe al ser humano en una condición pues muy, ¿cómo le puedo decir? Muy triste. Así lo describe. Nuestro hermano José Luis ha predicado acerca del versículo 1 y 3, y aquí nos dice precisamente en qué condición nos encontrábamos nosotros antes de estar sin Cristo. ¿Cuál es la condición en la cual se encontraba usted, o en la cual se encuentran todavía personas que no han venido a los pies de Jesucristo? Bueno, la Escritura nos dice claramente que el hombre se encuentra en un estado de muerte, que está muerto en sus delitos y pecados. Eso dice la Escritura. Y también dice el versículo 2 que se encuentra viviendo de acuerdo a los criterios de la corriente de este mundo. Así dice. También dice la palabra de Dios que el ser humano, o antes de Cristo, nosotros nos encontrábamos también siguiendo la potestad del aire, o sea, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que nosotros no éramos del equipo de Dios, éramos del equipo de Satanás. Y también nos dice el versículo 3 que, hablando ahora a los judíos,
dice que ellos también vivieron en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice también que estaba en una condición de ira, de juicio delante de Dios. Esa es la condición en la cual nos encontramos nosotros en un momento de nuestras vidas. Es la condición en la cual se encuentra mucha gente que no ha creído en Jesucristo nuestro Señor. Podemos nosotros decir, hermanos, que muchas personas se sienten orgullosos por sus logros, se sienten orgullosos porque se han realizado, se sienten orgullosos por tantas cosas que han conseguido, pero sin embargo nosotros vemos aquí que delante de Dios están en una condición pobre, desbenaventurada, miserable, desnuda ante los ojos de Dios. Así está el hombre, sea el hombre la persona más rica de este mundo, sea el hombre más poderoso de esta tierra, sea quien sea un atleta, sea un deportista, sea un modelo, sea un campesino, sea lo que sea un obrero, está todo el mundo en esa condición. Estamos así. Ahora es importante que nosotros notemos que en los primeros versículos parece que se refiere a la condición que se encuentra en los Efesios, siguiendo la corriente del mundo y están muertos. Son personas que no conocían a Dios. Son personas que estaban practicando la hechicería, estaban practicando el ocultismo, la idolatría y tantas cosas inmorales que se hacían en aquellos tiempos. Eso dice la Escritura. Pero también dice el apóstol Pablo en el versículo 3, añadiendo ahora a los judíos, dice que también ellos vivían haciendo la voluntad de la carne, que eran hijos de ira delante de Dios. Ahora esto me pone a pensar a mí, porque los judíos eran ¿quién? Eran personas que tenían una religión, eran personas que estaban bajo el pacto antiguo con Dios, eran personas que se les había dado la palabra de Dios, que se les habían dado las promesas, que se les había confirmado la palabra y se les dio el orden del culto. Eran personas religiosas. Pero sin embargo se encuentran también ellos en una condición así, miserable delante de Dios. Para esto quiero pensar en algo, hermanos. Hay personas que aunque dicen que no siguen una religión, están en esa condición miserable delante de Dios. Pero hay personas también que dicen que tienen una religión, que practican una religión, y dicen que creen en Dios, pero sin embargo están en esa misma condición. ¿Cuánta gente no hay así? ¿Cuánta gente no conocemos? ¿Acaso nosotros no éramos personas así también? ¿No estábamos nosotros practicando una religión? ¿No seguíamos ciertas costumbres, ciertos ritos, ciertas ceremonias? Lo hacíamos así, pero sin embargo, hermanos, estamos muertos y estamos bajo la ira de Dios. Así estábamos. Entonces, la gente puede excusarse, puede decir, puede defenderse siempre. Decir, no, yo soy una persona buena ante los ojos de Dios. Pero sin embargo, vamos a ver qué es lo que dice la palabra respecto a ustedes. Cómo es que la palabra desnuda sus corazones, sus almas, sus vidas y les declara culpables delante de Dios. Esto es, hermanos, lo que describe. Solamente estoy recapitulando un poco de lo que nuestro hermano predicó los domingos pasados. Ahora, acerca de la ilustración que le dije al principio, no quiero que se le quite de su mente. La estoy usando porque estoy enseñando cuál era nuestra condición. Y solamente póngase a pensar usted en qué condición se encontraba antes de venir a Cristo. Piensen ustedes, ¿qué hicieron? ¿Qué pensaban? ¿Cómo eran gobernados en su vida? Pensemos así. Pero también quiero decirle a ustedes que en la ilustración que les dije acerca de la historia, vemos nosotros que se encuentra ese muchacho en una condición muy triste y el rey sale a cazar y el rey lo encuentra.
lo encuentra el rey. El muchacho no estaba buscando al rey, sino que el rey lo encuentra a él. Esto es importante que lo entendamos, porque dice aquí la escritura, ahora sí, en el versículo 4, acerca de la solución divina respecto al gran problema que tiene el ser humano, que es el pecado. Dice el versículo 4, pero Dios, ahí está diciendo, pero Dios. Podemos entender pues que Dios es igual que ese rey. Él es el que encuentra y le da la solución a ese hombre tirado, postrado, viviendo como animal. Podemos decirlo que Dios es igual para con nosotros. Dios es el que trae la solución a nuestra condición espiritual mala delante de Él. Él es, pero Dios. Siempre es Dios el que trae la solución al problema del hombre. Siempre ha sido Él. Si ustedes recuerdan y retrocedemos un poco al pasado y vamos hasta el libro de Génesis, no lo voy a llevar en esa cita, pero si encontramos vamos y encontramos el capítulo 3, nos dice que Adán y Eva habían pecado. ¿Y qué hicieron ellos cuando se vieron desnudos, se vieron avergonzados en una condición mala? ¿Qué hicieron ellos? Ellos inmediatamente cosen unas hojas de higuera y quieren cubrirse su desnudez. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios? Dios les dice, muy bien lo que hicieron, pueden seguir con eso. Dios no dijo eso. Al contrario, Dios no permitió que siguieran en sus hojas de higuera y se cubrían su desnudez, sino que Dios provee, Dios toma la iniciativa. Dios es el que busca la solución para su problema, que Él mata a un cordero, lo sacrifica, derrama sangre para cubrir a esas personas a través de sus pieles. Entonces es Dios el que busca la solución al problema de Adán y Eva en aquel entonces. Es Dios el que busca la solución para nosotros en la condición en la que nos encontramos. Él es. También nosotros podemos ver más adelante que cuando Dios va a traer un juicio a la tierra, en el Génesis capítulo 6, también Él busca la solución para salvar al ser humano. ¿Cómo busca esa solución Dios? Pues Él le manda a decir a este Noé, le manda a decir que construya un arca, y todo aquel que se arrepienta en la predicación de Noé, que llevó a cabo durante 120 años, va a ser salvo. Pero sin embargo, pues muchos no llegaron arrepentidos y no entraron al arca. Solamente Noé y sus hijos y sus nueras. Ahora, lo que quiero decir es que también Dios es el que busca la solución de salvar al ser humano. Dios busca, Dios trae esto. Si encontramos más adelante, cuando en el libro de Éxodo, cuando la nación de Israel está en una condición de esclavitud, de oprobio de parte de los egipcios, ¿qué sucede? Se levanta Moisés y ve a un egipcio que está maltratando a un hebreo, y Moisés se levanta y se va con el egipcio y lo mata. Y después, ¿qué sucede? Quiere Moisés poner paz entre sus hermanos hebreos. ¿Y qué le dicen? ¿Me quieres matar como mataste al egipcio? Y él huye. Pero quiero decirles algo en esto. Moisés quería por sus propios medios, por sus propias fuerzas, buscar la solución al problema que estaban enfrentando ellos como nación. Pero ¿qué vemos nosotros? Dios dice, tú no eres la solución, tampoco. Yo soy la solución a tu problema. Yo soy la solución al problema de Israel en aquel entonces. Y Dios lo envía al desierto, está 40 años, lo prepara, después regresa y libera a la nación de Israel. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ver que Dios siempre es el que trae
la solución a ese problema espiritual del ser humano. Es Dios. No se encuentra en el mismo hombre. No se encuentra la solución fuera de Dios, en otras palabras. No está la solución, sino que se encuentra en sí mismo, en el Señor. Ahora, volvamos aquí al versículo 4 de Efesios. Pero Dios, o sea, Él es el que trae la solución al problema del hombre, a su pecado. Ahora, ¿por qué Dios interviene? ¿Por qué el Señor interviene en esta situación? ¿Por qué intervino? ¿Qué es lo que movió a Dios a que nosotros fuéramos cambiados de una situación tan triste a una condición buena delante de Él? ¿Qué es lo que lo movió? Recuerde la historia del rey. Dice que cuando mira al muchacho huérfano, solo y sin nada que él pueda hacer para ayudarse, dice que el rey tuvo compasión de él. Lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Dios interviene en nuestro problema espiritual porque dice aquí la Escritura, porque es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios es rico en misericordia. Y ahora, ¿qué nos expresa aquí, hermanos? La misericordia y el amor expresan o manifiestan un atributo moral de Dios que es la bondad. En otras palabras, Dios es bondadoso. Dios tiene ciertos atributos morales. Y debemos de entenderlo esto, hermanos. Debemos de entender estas cosas. Porque es bien cierto que Dios tiene un atributo de justicia. Tiene un atributo de santidad. ¿Qué significa esto? Vamos a ver la santidad. La santidad de Dios es un atributo que Él tiene y nos dice que no va a ser tolerado ninguna clase de pecado delante de Dios. Su santidad dice que no va a tolerar ninguna clase de maldad. Y su justicia, que es otro atributo moral de Dios, dice que el pecado tiene que ser castigado de parte de Dios. Dios tiene que castigar la maldad del hombre. Pero sin embargo, hermanos, aquí vemos que opera también o que Dios manifiesta un atributo de bondad. Muchas veces, hermanos, muchas personas presentan a Dios como un ser malísimo, como un ser que no tiene piedad y no tiene compasión de nadie. Así presentan a Dios como un Dios que causa terror y espanto. Y en cierta forma Dios es justo y tiene que juzgar el pecado. Pero se les olvida a muchos acerca de la misericordia y del amor y la bondad de Dios. Se olvida mucho. Por eso es muy importante que cuando nosotros prediquemos el Evangelio y hablemos a las personas, no se nos olvide de ninguna manera también mostrar este atributo de Dios que es su bondad. Hermanos, la Biblia nos dice a nosotros en Romanos capítulo, vamos a Romanos capítulo, Romanos capítulo 11.
versículo 22. Estamos viendo la naturaleza, los atributos de Dios. Romanos 11, versículo 22. A ver, permítame, veo la cita, 11, 22. Estoy en 12. Dice aquí, Romanos 11, 22, dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Este versículo enseña el doble carácter de Dios. Muestra pues la severidad de Dios, su justicia, pero también muestra aquí su bondad. Muestra esto. Volvamos a Efesios, en el capítulo 2. Entonces, hermanos, no se nos olvide que Dios es misericordioso también. Porque dice aquí que Él es rico en misericordia. Entonces, podemos entender a través de la Escritura que la misericordia y el amor es parte de la expresión de su bondad. ¿Dios es misericordioso? Sí, es misericordioso. ¿Qué llevó a ese rey a recoger a ese muchacho? Su bondad, su misericordia. A eso lo lleva. Y así lleva a Dios también. La Escritura nos enseña, a través de toda la Escritura, acerca de este atributo de Dios, de su bondad. Vamos nosotros al Salmo 103, versículo 8. Versículo 8 y 10. Salmo 103. Versículo 8. Dice la Escritura de esta forma: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dios nos ha pagado a nosotros conforme a nuestros pecados. ¿Quién de ustedes ha experimentado eso ahora? Hasta este momento no. Nadie ha experimentado eso. Dios no nos ha pagado así. Y dice también el versículo 15. No es el 15. Dice el 17, dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces, hermanos, vemos aquí que Dios tiene un atributo de misericordia, de bondad. El Salmo 105, 100, versículo 5, dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Jehová es bueno, y para siempre es su misericordia.
y su verdad para todas las generaciones. ¿Y qué podemos decir nosotros del Salmo 136? ¿Cuántas veces no expresa porque para siempre es su misericordia? Y leen un versículo y de la parte final dice, porque para siempre es su misericordia. Y leen otro versículo y para siempre es su misericordia. Y siempre en este Salmo se está señalando la misericordia de Dios. Siempre. Pero vamos a ver también otro versículo en el Nuevo Testamento, en Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Señala también el apóstol Pablo escribiendo a Tito que nos ha salvado por misericordia. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, también habla algo alusivo a la misericordia de Dios. Dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Su gran misericordia, su gran misericordia. Ahora, vamos a entender pues ¿qué es misericordia? ¿Cómo entienden ustedes la palabra misericordia? ¿Qué le viene a su mente cuando piensa eso? ¿Cómo? Piedad. Dice Toño que le viene a la mente algo de piedad. Pues vamos a ver cómo define la misericordia algún autor. Dice, es una expresión de su bondad para todos aquellos que se encuentran en situaciones miserables o de sufrimiento. La misericordia es similar a la compasión. Es una expresión de la bondad de Dios para todos aquellos que se encuentran en una situación miserable o de sufrimiento. Esa es la misericordia, como la podemos entender. O sea, en otras palabras, Dios responde en su misericordia a nuestro sufrimiento miserable en el cual nos encontramos nosotros. La misericordia es similar a la compasión. Ustedes recuerdan acerca de las enseñanzas del Señor Jesucristo acerca de el buen samaritano. ¿Sí recuerdan esa parábola? Donde un hombre va camino a Jericó, entonces vienen unos ladrones, lo golpean, lo asaltan, lo dejan herido, lo dejan medio muerto, y pasa un levita y que dice, no le hace caso. Pasa un sacerdote y también. Y pasa un samaritano y se detiene porque dice la Escritura que fue movido a ¿qué? Y puede traducirse, fue movido a compasión a causa de esa condición tan miserable o de sufrimiento que se encontraba ese hombre. Entonces, esto ilustra mucho acerca de la misericordia de Dios para con nosotros, hermanos. También recuerdan ustedes cuando Cristo ve a las personas con necesidades tanto espirituales como físicas, ¿qué es lo que lo mueve a él a darle de comer o alimentar a más de 5,000 personas? Porque dice la Escritura que viendo a la multitud, que ya era noche y que habían estado todo el día, toda la tarde escuchando la enseñanza de Cristo, dice que tuvo compasión, tuvo misericordia de ellos y les dio alimento. Eso nos enseña la palabra de Dios. Entonces, hermanos, así es como se puede entender la misericordia de nuestro Señor Dios, y Cristo la ilustra de una manera perfecta
a través de sus enseñanzas y a través de su propia vida. Ahora, la misericordia que Dios tiene es el resultado ¿de qué? Aquí volvamos otra vez a Efesios, capítulo 2, el versículo 4. Dice aquí, por su gran amor con que nos amó. O sea, una persona misericordiosa es una persona que tiene amor ¿a quién? Hacia los demás. Dios es misericordioso, ¿por qué? Porque Él tiene ese gran amor hacia el ser humano. Pero quiero que notemos estas palabras que son muy importantes. Dice, por su gran amor con que nos amó. Los lectores de esta carta, que son los efesios, la iglesia, podrían haberse preguntado, Pablo, ¿nos puedes decir cuál es o cómo podemos entender ese gran amor con que Dios nos amó? Porque tú usas una palabra gran. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo podemos tener ese concepto bien definido respecto a ese gran amor de Dios? Aquí, hermanos, vemos algo muy importante. Y podemos preguntarnos, ¿por qué es un gran amor con que nos amó? ¿Por qué? Porque el amor de Dios no es igual al amor de los hombres. Porque el amor de los hombres es así en muchos. Si me amas, te amo. Si me caes bien, te amo. Si no me caes bien, no te amo. Si me ayudas, te ayudo. Si me sirves, te sirvo. Eso es el amor en muchos de los hombres. Pero el amor de Dios es grande, número uno, porque el amor de Dios es incondicional. Incondicional. En otras palabras, Dios no pone condiciones para con nosotros, para amarnos. No vemos nosotros a Dios que diga, si me amas, yo te amo. Al contrario, nos dice la palabra de Dios en la primera de Juan, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero a nosotros. Entonces, es incondicional. Nadie de ustedes amó a Dios antes de venir a Cristo. Nadie. Para que Dios pudo haber dicho, este hombre me ama, entonces lo voy a amar y entonces lo voy a salvar y voy a cambiar su situación espiritual. No vemos eso, hermanos. En otras palabras, yo quiero decirle que no es que nosotros aceptemos amar a Dios. No es que nosotros aceptemos a Dios primero, sino que Dios nos acepta primero a nosotros. Siempre. Yo cuando vine a Cristo, es porque Dios me amó primero y me aceptó primero. Usted vino a Cristo porque Dios lo amó de la misma forma. Y lo ha aceptado primero a usted. ¿Para qué? Para que no haya ningún mérito en quién, en el hombre, y pueda tener un argumento para gloriarse y llenarse de orgullo delante de Dios. Por eso Dios nos ama primero, por eso Dios nos acepta primero, para no decir,
Yo fui el que te elegí, Dios. Yo fui el que te amé. Yo fui el que te acepté. Es Dios. Todo depende de Dios. Él es el que hace estas cosas. Ahora, hermanos, eso lo dice en Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, para el que quiera notar la cita. Y también yo quiero decirles a ustedes que Dios nos amó con un gran amor, porque Dios es la misma fuente del amor. Dice primera de Juan, capítulo 4, lo va a dar lectura, dice 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y estoy buscando, hermanos, aquí el versículo también donde dice que Dios es amor. Está aquí en el 16. También dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dice así. Porque Dios es amor, hermanos. También. No solamente es justicia o ira. Es amor, Dios. Ahora, ¿por qué? La pregunta que estoy contestando, ¿por qué es grande el amor de Dios? Porque es incondicional, ya lo he visto. Y también, hermanos, quiero yo señalar lo que dice aquí el versículo que acabo de leer, que dice, Dios nos amó a nosotros enviando a su Hijo Jesucristo en propiciación, ¿por quién? Por nosotros. Voy a enseñarlo. La Biblia entonces nos está diciendo aquí que usted está muerto, usted sigue la corriente del mundo, y dice la Escritura que todo aquel que sigue la corriente del mundo se constituye enemigo de Dios, es su enemigo de Dios. Y también dice que está haciendo las obras de la carne a todo aquello que es repugnante y abominable delante de los ojos de Dios. Así está la condición nuestra, y así está la condición de muchos hoy en día, hasta este tiempo. Entonces, nosotros, a los ojos de Dios, éramos personas detestables, abominables, repugnantes ante los ojos del Señor. Éramos así. ¿Cómo podemos ilustrarlo? Dios no nos podía soportar a nosotros. Es como si a usted ¿qué cosa no puede soportar? Que usted rápidamente quiere correr de ese lugar. Un perro muerto al lado suyo lo soporta y puede aguantar las horas allí, que ya está descomponiéndose. Por supuesto que no, es insoportable ese olor. Pues de la misma forma, así, hermanos, el hombre, pero aún así, siendo insoportables ante los ojos del Creador, Dios nos ama, Dios nos amó. Y aún dice la Escritura que envió a su Hijo Jesucristo. Todo lo que Dios, lo más maravilloso, y la comunión que tenía con el Hijo por toda la eternidad, y todo lo que Dios tiene, y que es el objeto de su amor puro, siempre, que es su Hijo Jesucristo, lo envió a este mundo a morir por nosotros, viles pecadores. Porque dice la Escritura en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo así, hermanos, en esa condición, ¿quién se atrevería a dar a su hijo por un criminal? ¿Quién se atreve a dar a su hija
por un violador para que pague la condena, el hijo o la hija en vez de él. ¿Quién se atreve aquí? ¿Quién lo ha hecho? ¿Habrá un ser humano que lo haya hecho hasta el día de hoy? No conozco hasta este tiempo a nadie así. Pero Dios da a su Hijo por nosotros, pecadores. Entonces podemos decir que Dios tiene un gran amor por el hombre. Y también dice otro pasaje de la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera, está diciendo, porque de tal forma amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesús. Está diciendo, de tal forma, de tal manera, Dios nos ha amado. Entonces ya podemos entender que por eso el amor de Dios es grande para con nosotros. Y también dice el capítulo 3 de Efesios, capítulo 3, versículo 19, dice así. Le voy a dar el versículo 18. Efesios 3, versículo 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. ¿Por qué excede a todo conocimiento el amor de Cristo? Sobrepasa a veces la razón nuestra, por lo que he explicado hace un momento. No podemos entender cómo es que me amó siendo yo pecador. No puedo entender eso. Excede mi conocimiento, excede a mi razón el amor del Señor. Por eso es grande el amor de Dios. Es grande su amor. Hermanos, entonces, si este hombre recoge a un muchacho huérfano y ciego, por compasión y amor, también Dios lo hace por nosotros. Por nosotros. Y quiero terminar. ¿Cómo se siente usted cuando una persona le muestra mucho amor, mucha bondad, mucha misericordia? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es su reacción? ¿Cómo debería ser nuestra reacción ahora nosotros en Cristo por lo que Dios ha hecho a favor nuestro? ¿Cuál debe ser esa reacción? Hermanos, la reacción tiene que ser, pues te amo porque tú me amaste primero. Tiene que ser recíproco todo. ¿Sí me entienden? Qué desdichado sería el hombre que Dios lo amó, que Dios tuvo misericordia de él, que Dios ha mostrado tanta bondad y sea un ingrato a los ojos de Dios. Por eso yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero servirle a Él. Y quiero serle fiel a Él. Y quiero guardar sus mandamientos de Él. Porque Él mostró un gran amor hacia mí. Por eso, Dios nos ha amado primero. Y ahora yo tengo que amar a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Y tenemos que pensar, ¿qué tanto amo a Dios? ¿Qué tanto puedo yo mostrarle agradecimiento y gratitud al ser divino y más puro en este universo? ¿Qué tanto puedo hacerlo? Hermanos,
Amemos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y hay muchas formas que tú puedes entender de cómo tienes que amar a Dios. Dice que el que ama a Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace el que ama a Dios? Todas las cosas están bien. Sí, así es. El que ama a Dios, las cosas le ayudan para bien, dice nuestra hermana. Y nosotros mostramos nuestro amor recíproco a Dios, aunque nuestro amor es imperfecto y es pequeño, y el amor de Dios es tan pleno y tan alto, tan grande, que no se puede comparar lo que nosotros podemos amar a Dios de la misma manera que Él nos amó. Pero dice la Escritura que el que ama a Dios guarda sus mandamientos también. ¿O no es verdad? Guarda sus mandamientos. En la ilustración que hablaba de la historia, ese muchacho amó al hombre que lo rescató. Y no fue un ingrato con ese hombre compasivo, sino que lo amó. Y lo obedeció y lo respetó. Es lo mismo nosotros, hermanos, para con el Señor. Ahora, también hay un pasaje en la Escritura que nos dice, Cristo en Juan 13, versículo 34 y 35 dice que nos amemos unos a otros con el mismo amor que y que hizo Cristo, dio hasta su vida por nosotros. Hasta su vida dio. Entonces, hermanos, pensemos en que la solución al problema espiritual del hombre se encuentra en Dios, porque Dios es bondadoso, misericordioso y tiene un gran amor para ¿quién? Para todos nosotros. Oremos.